Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Gracias por asistir a esta sesión. Vamos a continuar con nuestros temas de inducción magnética. Antes de iniciar, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, comentario, alguna duda con el trabajo que ya tienen en puerta, que están realizando? ¿Algo que quieran compartirnos? Muchachos, ¿nadie? Creo que no. Ok, gracias, Varela. Vamos entonces a pasar a... Voy a compartir mi presentación donde estábamos trabajando. Vamos a continuar sobre ella. Perdón, creo que compartí mi escritorio en vez de compartir la presentación. Bien, muchachos, confírmenme por favor si están viendo mi presentación. Sí, profe. Profe. Entonces, el día de hoy vamos a continuar. Estábamos viendo, voy rápidamente a hacer el resumen. Veíamos lo que era la fuerza magnética y que se comparaba con la fuerza eléctrica y la fuerza mecánica que hemos visto en algunos otros cursos. Veíamos la manera de determinar esa fuerza magnética. Bueno, cómo a partir de esa fuerza magnética podíamos determinar el campo magnético en algún punto alrededor de un cuerpo que está magnetizado. Veíamos cómo podíamos determinar ese campo magnético, esa inducción magnética en cualquier punto, a cualquier distancia de ese cuerpo magnetizado, y veíamos cómo podía variar su valor. De igual manera vimos que el físico Hans Christian Ørsted, por medio de este experimento simple, pudo determinar la vinculación que existe entre los fenómenos magnéticos y eléctricos, y de ahí nace el electromagnetismo, de tal suerte que pues cualquier conductor recorrido por una corriente eléctrica se convierte prácticamente en un imán. Y bajo ese principio, Ampère, Biot y Savart hicieron sus estudios por separado, pero llegaron a la misma conclusión y pudieron cuantificar, es decir, poder determinar de qué tamaño es esa inducción, ese campo magnético que se genera alrededor de un conductor, por el cual circula una corriente eléctrica. También vimos entonces cómo poder calcular ese campo magnético o esa inducción magnética generada por un conductor que es recorrido por una corriente eléctrica. Y entonces veíamos que eso dependía de qué tan cerca estaba el punto, qué tan alejado, qué tan cercano estuviera ese punto donde quiero determinar el campo magnético, cuál es el material que circunda este conductor, o cuál es el medio en el que está puesto este conductor, y además qué tan intensa es la corriente que circula por él. De todo eso depende este campo magnético que se genera alrededor de este conductor. Y veíamos que también este campo magnético pues tiene es una cantidad vectorial, es decir, una cantidad que tiene magnitud, dirección y sentido. Y entonces también vimos la forma en que podíamos determinar la dirección de ese campo magnético en diferentes puntos, porque este campo magnético o inducción magnética tiene una dirección que va cambiando en cada punto, es tangente a una línea de fuerza, a cualquier línea de fuerza. De hecho, en cualquier punto es tangente a esa línea de fuerza, solamente toca un punto de ella.
y entonces en cada punto va a cambiar su dirección. Y vimos la forma de determinarla en diferentes medios. Y entonces, después vimos que si este mismo conductor, en vez de mantenerlo estirado, hiciéramos un doblez, formábamos una espira, y a la hora de formar una espira, pues lográbamos que ese conductor de alguna manera concentrara su campo magnético o su campo magnético que se genera en sus distintas secciones, que se concentraran en un solo punto, de tal manera que podríamos determinar un campo magnético resultante, un campo magnético que se manifiesta en el centro exactamente de esta espira y que es mucho más intenso que si midiéramos el campo magnético en cualquier punto de un conductor que estuviera extendido, ¿no? Que fuera rectilíneo. Y entonces vimos la manera de cómo podíamos determinar también ese campo magnético. Y después incluso pusimos dentro de esa espira, hicimos que ese conductor que se coloca en forma de espira rodeara un material que tiene una permeabilidad relativa grande. Veíamos cómo ese material hacía que ese campo magnético realmente fuera mucho más intenso, ya que permitía la concentración de estas líneas de campo magnético, y en su centro de este mismo material, el campo magnético es mucho más intenso, algo que nos permite de alguna manera pues pensar ya en una aplicación práctica de este fenómeno eh, del magnetismo generado por esta espira. De manera posterior, vimos que si en vez de doblar una vez ese conductor sobre sí mismo para formar una espira, lo hacemos muchas veces, pues también conseguimos el efecto del que este campo magnético se hace mucho más grande. ¿Qué tanto más grande? Pues depende cuántas espiras, cuántas veces lo doblemos sobre sí mismo. En este caso lo hicimos 10 veces y veíamos que la inducción magnética que conseguimos, el campo magnético que se generó, es 10 veces más intenso que cuando era una sola espira. Entonces, esa intensidad de campo magnético dependerá directamente de la cantidad de espiras. Y vimos aquí las tres expresiones matemáticas que nos sirven. La primera para el caso del aire o el vacío. Esta primera ecuación solamente se aplica cuando es aire o vacío. Y las otras dos ecuaciones me sirven cuando tengo cualquier otro medio. Estas otras dos ecuaciones pues me sirven cuando tengo cualquier otro medio diferente al aire o al vacío y que quiero en el que quiero calcular la inducción o el campo magnético en ese material. Esto es para cualquier otro medio. Desde luego, la primera me servirá cuando conozco la permeabilidad absoluta de ese medio, y la segunda me servirá cuando lo que conozco es la permeabilidad relativa de ese medio. Entonces, dependiendo de cuál sea el dato que yo conozca, pues puedo utilizar una o la otra para determinar esta inducción, este campo magnético en ese medio. Y desde luego les recuerdo que cualquiera de estas variables puede ser la que se nos solicite calcular. Es decir, no siempre vamos a calcular el campo magnético, sino que eventualmente vamos a calcular o la corriente, o el radio de la espira, o el número de espiras que está formada la bobina, y bueno, tendremos que despejarlas de estas ecuaciones. Pero es importante identificar cuándo vamos a aplicar cada una de ellas. Muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario? No, profe, todo bien. Ok, gracias. Entonces, hasta aquí vimos cómo podemos determinar este campo magnético debido a esta bobina, que es un conjunto de espiras ahí, de alguna manera como esto, un conjunto de espiras de alambre compactadas, están reunidas de alguna manera de esta forma. Y lo importante de esto es que esto ya se comporta como un imán. Y ese campo magnético, desde luego, que convierte esto en un imán, pues este imán debe tener un polo norte y un polo sur.
Y entonces para determinar la dirección del campo magnético que es generado por este, por esta bobina, necesitamos hacer algo, que es lo que viene a continuación, que es aplicar una regla de la mano derecha para determinar el campo magnético en esta bobina. Entonces, si yo tengo esta bobina e identifico por dónde entra la corriente, vamos a suponer que la corriente entra por aquí. Si veo, si observo, voy a ver. Si observan en la dirección en que están bobinados, están enrollados estos conductores, veo que están enrollados en esta dirección. Entonces, si yo hago que pase la corriente a partir de por este conductor, que entre a la bobina en este conductor, voy a lograr que la corriente circule en esta dirección. Entonces, si coloco mi mano derecha en la dirección en que circula la corriente en esta bobina, mi dedo pulgar es el que me va a indicar la posición del polo norte. Aquí está del lado que ustedes no ven. Si me volteo, y entonces mi mano derecha indica la dirección, mis dedos indican la dirección de la corriente, mi dedo pulgar indicará la dirección del polo norte, es decir, aquí estará el polo norte de esta bobina, y entonces las líneas de campo magnético estarán recorriendo en este sentido. Voy a tratar de dibujar eso aquí, aunque no soy muy bueno dibujando, pero vamos a ver si puedo lograrlo. Entonces, voy a dibujar la bobina aquí con algunas espiras. Y eso ya lo habrán notado ustedes, aquí está la bobina. Entonces, si hacemos circular una corriente por esta bobina en esta dirección, la corriente de alguna manera está circulando en todas las espiras en la misma dirección. Si seguimos la trayectoria, todas las espiras son recorridas por la corriente en esta misma dirección. Entonces, si yo pongo mi mano, más bien el resto de mis dedos, mis 4 dedos adicionales, solamente dejo fuera el pulgar. Si yo pongo mi mano en mis dedos en esa dirección, entonces mi dedo pulgar va a apuntar en la dirección del campo magnético, del polo norte del campo magnético. Vamos a suponer que esta fuera mi mano y mis 4 dedos. Y este sería el pulgar. Entonces, si mis 4 dedos abrazan la dirección de la corriente en que circula la corriente, mi dedo pulgar va a simbolizar el polo norte. Entonces, acá en la parte frontal estaría el polo norte de esta bobina y en la parte trasera estaría el polo sur. ¿Cómo se verían entonces las líneas de campo magnético? Voy a tratar de representarlas. Aquí alrededor de esta bobina estarían más o menos así. Y entonces estarían, si acá enfrente está el polo norte, estarían saliendo del polo norte por el frente y estarían yendo hacia atrás de la bobina por el polo, hacia atrás de la bobina, donde está el polo sur. Bueno, voy a tratar de dibujarlas aquí otra vez, a ver si queda más claro. Como acá enfrente está el polo norte, pues estarían saliendo del polo norte y en la parte trasera estarían yendo hacia el polo sur. Debería ser la misma. Aquí estarían saliendo del polo norte y atrás entrando en el polo sur. Voy a hacerlo de nuevo porque no me convence la forma en que lo veo. Ok. Si al frente está mi polo norte, esta sería la dirección de estas líneas, saliendo del polo norte y yendo hacia atrás hacia el polo sur, saliendo del polo norte y yendo hacia atrás hacia el polo sur. Y de esa manera determino la dirección del campo magnético. Si viera esta bobina de costado, tal vez podría ver más claramente esas líneas, pero bueno, la idea es esa, de que puedo determinar la dirección del campo magnético en una bobina, determinar el polo norte y el polo sur, y con eso puedo determinar la dirección del campo magnético. Si mis manos, mis 4 dedos indican la dirección de la corriente en la bobina, mi dedo pulgar indicará la dirección del polo norte del imán que se forma con esa bobina. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario?
No, profe. No, ¿No? Gracias. Bien, vamos a avanzar entonces. El día de hoy vamos a revisar lo que sigue, porque resulta que si yo, voy a pasar a mi siguiente lámina, que si tengo mi bobina, como la veíamos hace rato, es un grupo de espiras compactadas de esta forma, pero si yo no las compacto y las dejo sueltas, de alguna manera las puedo estirar. Perdón, está medio choco. Ya me enredé todo. Así más o menos. En lugar de tener un conjunto compacto de espiras, lo estiro de esta manera. Espero que lo vean. Entonces lo que estoy formando es algo que se llama un solenoide. Nuevamente es un conjunto de espiras que están recorridas en un mismo sentido por una corriente eléctrica, pero que ya no están compactadas, ya no están todas reunidas. Y entonces lo que se forma con esto es un solenoide. Es una bobina, digamos, estirada. Sus espiras están de alguna manera, no están juntas, no están reunidas en un solo paquete, sino que están formando un cuerpo alargado. Y entonces lo podemos representar de esa manera. Si tengo varias espiras, vamos a dibujar las mismas 10 que tenemos allá, 4. Ahí llevo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo nuevamente una bobina, en este caso una bobina así alargada, ya no se llama bobina, sino se llama solenoide, y tiene 10 espiras, una cantidad de 10 espiras. Entonces, si hacemos circular por ella una corriente, este conjunto de espiras que forman el solenoide también se convierte en un imán. Y para poderlo determinar vamos a usar los mismos datos que el caso anterior. Vamos a suponer que hay una corriente que está circulando por este solenoide, una corriente de 5 amperes. Cuando hacemos eso, bueno, pues la corriente va a circular por estas espiras en esa dirección y va a generar un campo magnético alrededor de este solenoide, un campo magnético que va a tener más o menos esta misma forma. Va a pasar por dentro del núcleo del solenoide y va a salir al exterior y va a completar su ciclo en esta forma. Voy a dibujar solamente 2 líneas de fuerza magnética, una más amplia para que, por un lado, y por otro lado, pues también por la parte baja también va a haber líneas, y de hecho en todo el espacio va a haber líneas que están saliendo, creo que sí. Y voy a dibujar una segunda por acá abajo. Entonces, si observamos aquí, en la parte donde está más concentrado el campo es precisamente en el centro, donde podríamos colocar un núcleo para este solenoide. En esta parte es la parte donde se concentra el campo magnético, donde hay más cantidad de líneas magnéticas de campo magnético. Y entonces ahí es nuestro interés determinar cuánto vale este campo magnético que se genera por la circulación de esta corriente en esta bobina alargada que se denomina solenoide y que en este caso tiene 10 espiras. Y que me falta, bueno, me falta una característica de este solenoide, pues es que como sus espiras están alargadas, están repartidas en una cierta distancia, entonces yo puedo determinar que este solenoide tiene una cierta longitud. Entonces, la longitud de este solenoide, por ejemplo, es de 20 centímetros. Con eso vamos a determinar cuánto vale este campo magnético, qué tan intenso es este campo magnético en el centro de este solenoide. Y eso lo podemos hacer si veo de este lado izquierdo, en la lámina. Veo que, bueno, vamos a revisar lo que dice la lámina. La lámina me dice que se comporta como un imán de barra. Exactamente igual que una bobina, se comporta como un imán de barra. Es decir, tiene un polo norte y un polo sur.
La magnitud de la inducción magnética en el solenoide, pues la puedo determinar con las mismas ecuaciones que usaba para la bobina, solamente que voy a cambiar ahora el radio de la bobina por la longitud del solenoide, y ese es el único cambio. Entonces, si quiero determinar la inducción magnética de este solenoide, pues voy a multiplicar 4pi por K, que eso es prácticamente la permeabilidad del vacío, por el número de espiras que tenga este solenoide, por la corriente que esté circulando por este solenoide, y eso lo voy a dividir entre la longitud, qué tan largo es este solenoide. Con eso será suficiente para poder determinar la inducción de campo, la inducción del campo magnético en esta bobina, si es que su núcleo y su alrededor, todo lo que esté rodeándolo, es aire. Entonces aplica que esto tiene la permeabilidad del aire, es decir, pues deja pasar las líneas de campo magnético en cierta proporción. Entonces, vamos a seguir entonces, vamos a terminar de calcular esto. Entonces, para calcular este campo magnético, pues simplemente voy a sustituir los datos que tengo arriba. 4pi. ¿Recuerdan cuánto vale K, muchachos? Por 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. Y las unidades para este caso de inducción o campo magnético son Weber sobre amper metro. Multiplico por el número de espiras, en este caso 10 espiras que están conformando este solenoide, y por la corriente que está circulando, en este caso 5 amperes, y divido entre la longitud, en este caso 20 centímetros. 20 centímetros lo debo expresar también en metros. Todas estas unidades son unidades del sistema internacional. ¿Cómo lo expreso en metros, muchachos? 20 por 10 a la menos 3. 20 por 10 a la menos 2, recuerden, es el A la mismo menos número. 2, perdón. Por 10 a la menos 2. Si fuera a la menos 3 sería la menos 3 si fueran milímetros, pero son centímetros. Para expresarle en metros, 10 a la menos 2, y ya lo expresé en metros. Entonces, si hago esta operación, vamos a hacerla. Tengo 5 por 10, 50 por 4, me da 200 pi. 200 pi por 10 a la menos 7. Y una vez voy reduciendo mis unidades, aquí amperes con amperes, me quedan webers por metro. Y si eso lo divido entre 20 por 10 a la menos 2 metros, pues cuando yo reduzco esto 20 entre 2 me va a dar 10. ¿Sí? 10 pi por 10 a la ¿qué, muchachos? ¿10 a la qué? A la menos 5. A la menos 5, menos 7 más 2, 10 a la menos 5. Webers por metro entre metro, me va a quedar Webers por metro cuadrado. Y entonces esta inducción magnética me va a quedar de 10 pi por 10 a la menos 5. ¿Cuántos Webers por metro cuadrado, muchachos? ¿Se acuerdan? Teslas. Webers por metro cuadrado, teslas, más conocido como teslas. Entonces, si vemos perdón, ya me ando cayendo. Esta bobina de 10, este solenoide de 10 espiras, alargado en 20 centímetros, pues me da una inducción magnética de 10 pi por 10 a la menos 5. Bueno, pudiera quitar este pi y sacar su valor. Eso me daría 31.4 o algo por el estilo. Pero bueno, así para compararla con el caso anterior, muchachos. Voy a regresar a mi lámina, a la lámina que hicimos antes, de esta bobina con 10 espiras. Y vemos que cuando calculamos en esta bobina con 10 espiras, también obtuvimos este mismo valor. Si se dan cuenta, es exactamente el mismo. Aquí la característica para poder tener esta
esta inducción magnética de 10 por 10 pi por 10 a la menos 5 es que el radio de estas espiras sea de 10 centímetros, es decir, que sean unas espiras pues bastante grandes, ¿sí? Sería mucho más grande que esto que tengo aquí. Esto tiene alrededor de 3, 4 centímetros. Tendría que ser mucho más grandes estas espiras para poder tener esta inducción magnética de este tamaño. En este caso, ya no interesa de qué tamaño sean estas espiras, lo único que interesa es que sean 10 y que sean además, estén alargadas 20 centímetros, y con eso vamos a obtener la misma inducción magnética, es decir, podríamos tener espiras tan pequeñas como esto. Si tuviéramos 10 alargadas en 20 centímetros, podríamos tener esta misma inducción magnética, porque ya no depende en este caso de qué tamaño sea la espira, sino cuántas sean y en qué longitud estén repartidas. Bien, entonces, para no perder la idea, muchachos, pregunto, ¿qué sucedería si estas 10 espiras, en lugar de estar repartidas en 20 centímetros, estuvieran repartidas en solamente 10 centímetros? ¿Cómo sería esta inducción magnética? Para la reflexión, díganme. Piensen un segundo y díganme. Sería mayor. Sería mayor, ¿no? Estaríamos dividiendo aquí, en lugar de dividir entre 20, estaríamos dividiendo entre 10. Y entonces, si partimos esto a la mitad, si las compactamos un poquito, entonces vamos a tener una inducción del doble, sería de 20 pi por 10 a la menos 5. Pero si las compactamos demasiado, se comporta ya como una bobina, no como un solenoide. Entonces, pues ahí es con lo que hay que jugar, ¿no? Y lo que nos hace falta es determinar el campo, la dirección de este campo magnético. Y aquí la lámina me dice que la dirección de este campo magnético se determina con la misma regla de la mano derecha de la bobina. Es decir, aquí estamos viendo que la corriente en estos conductores que forman el solenoide tienen una cierta dirección. Vamos a marcarla, ¿no? Este color no me deja ver. Entonces, si entra por aquí la corriente, pues en este punto tiene esta dirección. Y de hecho en todos los puntos va a tener la misma dirección. Va a seguir la dirección del arrollamiento. Entonces, si se dan cuenta, va, digamos, hacia atrás, hacia adentro de la pantalla, por la parte de arriba. Esta sería la dirección. Entonces, si con su mano derecha ponen y marcan la dirección hacia adentro de la pantalla con sus manos, van a ver que su dedo pulgar va a indicar la bobina del lado izquierdo, y entonces ese va a ser el polo norte de mi solenoide. Este va a ser el polo norte, consecuentemente este va a ser el polo sur, y con eso ya puedo determinar la dirección de las líneas de fuerza o de campo magnético, o la dirección del campo magnético, que es esta. Por fuera del solenoide, como si fuera un imán, de norte a sur. Por dentro del solenoide, de sur a norte. Igual para las líneas de abajo, por fuera del solenoide, de norte a sur. Por dentro del solenoide, de sur a norte, como si fuera exactamente un imán. Y esa es la manera como determinaría, en este caso, los polos magnéticos de este solenoide, y con eso la dirección de estas líneas de campo magnético. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta, comentario? Muchachos. No, profe. No, profe. ¿Ya en serio? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí. Vale. Entonces, nada más le voy a hacer aquí énfasis en esta parte, que si yo quiero determinar para un medio como el aire o el vacío esta inducción en un solenoide, debo usar esta primera ecuación. Esta primera ecuación es para, voy a llamar uno arábigo. La primera ecuación es para el aire o vacío. Si ustedes se dan cuenta, 4πK es exactamente la permeabilidad absoluta del aire o el vacío.
Si se acuerdan, ¿cuánto vale esta mu0? Aquí es igual, mu0. ¿Qué no era 4 por 10 a la menos 7? ¿4 qué? 4 por 10 a la menos 7. No, 4 pi. No era esa, ¿verdad? Sí, 4 pi por 10 a la menos 7. Esa. Bien, gracias. Está bien, como 4 pi por 10 a la menos 7, entonces eso es exactamente 4 pi k. 4 pi, k vale 10 a la menos 7, entonces 4 pi por 10 a la menos 7, esa es la permeabilidad absoluta del aire o vacío. Las unidades, desde luego, Webers por ampermetro. Y entonces la ecuación 2, que es esta que está aquí abajo de la lámina, estoy encerrando ahora, me sirve cuando conozco la permeabilidad absoluta de cualquier medio. Es decir, si este solenoide no tuviera aire en medio, si estuviera enrollado sobre un material diferente al aire, es decir, pudiéramos poner ahí una barra de madera, una barra de carbón, una barra de acero, lo que sea que sirviera como núcleo para soportar estas bobinas, entonces tendríamos que colocar esta permeabilidad absoluta y entonces utilizaríamos esta segunda ecuación, la 2 que voy a marcar aquí. Cuando conocemos la permeabilidad absoluta, utilizamos la ecuación 2. Y si lo que conocemos es la permeabilidad relativa, es decir, qué tanto más grande o más pequeña es la permeabilidad con respecto a la del aire, entonces necesitamos utilizar la ecuación 3 para determinar esta permeabilidad. Y esa era cualquier otro material diferente al aire que estuviera como núcleo de este solenoide. Y de esa manera podríamos determinar en ese núcleo, en ese material que está sobre el cual están hechas las espiras de este solenoide, podríamos determinar la inducción o el campo magnético, la intensidad de campo magnético en ese núcleo. Desde luego, esto generalmente se prefiere utilizar materiales que faciliten el paso de estas líneas para que pues sea apreciable y sea útil el efecto de este electroimán formado por estas espiras recorridas por una corriente eléctrica. Muchachos, hasta aquí este tema del día de hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Duda? No, profe. ¿No? Bien, gracias. Entonces, nos resta solamente para la siguiente sesión y antes del examen, revisar este último tema que es el de la inducción magnética de un elemento que se llama un toroide. Es decir, ahora tenía yo bueno, empecé con un conductor recto, después lo doblé, hice una espira, después lo doblé muchas veces, hice una bobina y luego lo estiré, hice un solenoide y ahora si además de estirarlo lo hago que forme un bucle todo completo, aquí es difícil verlo, pero voy a utilizar este que tengo más pequeño, que tengo muchas espiras y luego las doblo sobre sí mismas y formo esto. Esto es un solenoide. Perdón, esto es un toroide. Es un solenoide doblado sobre sí mismo para formar otro anillo. Y esto es un toroide. Y esto es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Y hasta aquí el examen del próximo, no sé cuánto nos toque. Jueves, me parece, o viernes. El viernes. En la siguiente sesión veremos esto que es el solenoide, el toroide, perdón, cómo se calcula el campo magnético para este toroide. Y será lo último que está incluido en el examen. Muchachos, pues ya no tiene caso que lo empezamos a ver, nada más les digo lo que es y ya lo vamos a revisar. Si nos damos cuenta y revisamos las ecuaciones, son exactamente las mismas que ya estuvimos revisando para el solenoide, solamente que en lugar de la longitud o la forma de calcular la longitud de este toroide considera que este toroide es una circunferencia, entonces lo calculamos como si fuera
la circunferencia de un círculo, válgame la redundancia, que tiene un radio medio, pero las ecuaciones son exactamente las mismas. Esto es, la buena noticia es que no hay que aprender una nueva ecuación, solamente saber que en este caso la longitud del toroide, pues lo calculo sacando la circunferencia que está formando. Y vamos a verlo ya en la próxima sesión. Haremos un par de ejercicios. Y hasta aquí llegaremos el día de hoy, muchachos. Sus preguntas, comentarios, dudas. Nos queda un minuto, No, profe. ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, creo que tenemos ahí una en el chat, déjenme ver. Les encargo, muchachos, me preguntan cuándo sería el examen, muchachos. Ya está puesto, lo publiqué en ClassDojo, les comenté la semana pasada, la última sesión de esta semana con ustedes. Ustedes son el 14, nos toca creo que el viernes. El viernes de 9, de 10, de 9 a 11 creo, me parece. Ya lo tienen en ClassDojo, debieron de haber recibido una notificación. Y bueno, de todas maneras lo voy a publicar en Classroom. Les recuerdo que se va a acabar la sesión, muchachos. Nos vemos en la siguiente. Que tengan un excelente día. Me guardan para la siguiente las participaciones porque ya no van a alcanzar a registrarlas. Me avisan en la siguiente sesión, por favor. Buen día para todos. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Nos